Hay una razón por la que este hombre nunca apareció en la TV. Thomas Richard no era un caminante, ni un villano principal de la serie, pero eso lo hace más atemorizante. Como alguien de aspecto normal, alguien bastante común, pasa a ser un depredador sexual en cuestión de segundos, siendo un lobo vestido de oveja. Este tipo causó una de las historias más perturbadoras del cómic de The Walking Dead. No fue adaptada a la TV por ser demasiado sangrienta, sino que ni siquiera se hizo mención y fue borrada por completo. Y su historia en los cómics de The Walking Dead revela qué pasaría donde las leyes y el orden caen en la sociedad, dejando libres a los peores criminales en este nuevo mundo, dejando una incógnita qué hacer con ellos. Pero antes de hablar de él, tenemos que ponernos en contexto. Thomas Richard se presenta en el arco de la prisión, siendo uno de los 4 reclusos que sobrevivieron al brote del virus aislándose del mundo exterior. Estos son encontrados por el grupo de Rick, los cuales, después de ser echados por Herschel, buscaban despejar la prisión para hacerla su nuevo hogar. Thomas no es alguien que diga que es una amenaza. Justo cuando en la prisión se iban a dar las bases para convertir su nuevo hogar, las cosas cambian. Las hijas gemelas de Herschel, Rachel y Susie, son encontradas sin vida con sus cabezas lejos de sus cuerpos. El acto fue espantoso y ver cómo Herschel se derrumba y enloquece da mucho más peso a la historia. Y más cuando nadie sabe quién lo hizo. Esto se convierte en una serie de detectives que buscan quién es el asesino. Todos culpan a Dexter, el único recluso que fue sentenciado por asesinato, por lo que lo encierran sin pruebas claras, dejando la duda de si realmente el monstruo está encerrado. No pasa mucho tiempo para que los sospechosos caigan sobre Thomas, y más cuando él intentó eliminar a Andrea, abalanzándose sobre ella con un cuchillo, confirmando lo que los lectores ya sabíamos. Este tipo no solo era un asesino en serie, sino era todo un depredador sexual. De su entorno bajan la guardia, y ahí es donde cometen los actos horribles, sin deseo de arrepentimiento. Nadie imaginó que Thomas esperaría a que Rick se fuera antes de que llevara a cabo su terrible acto. El grupo se da cuenta de lo ocurrido, de a quién se enfrentan. No a un simple contador arrestado por evasión de impuestos, sino a un verdadero monstruo. Uno realmente que podemos encontrar en nuestra sociedad bajo una fachada. La única diferencia es que en este nuevo mundo, él puede hacer lo que él desee, sin necesidad de limitarse, para luego debatirse qué hacer con él. Lo fusilan, lo encierran, lo expulsan, dejar que los caminantes se lo coman. Hay millones de cosas que pueden hacer, pero ninguna es fácil. Y en este momento es donde Rick decide hacer justicia por sus propias manos, marcando la primera regla del mundo y del grupo en general. Si matas, mueres. Thomas Richard. Su historia representó una de las mayores verdades del nuevo mundo. Los verdaderos monstruos no siempre son los muertos vivientes. A veces está justo al frente de nosotros. Por primera vez en los cómics, este personaje obliga a Rick y a nosotros como espectadores a entender lo que sucede cuando la sociedad colapsa. ¿Qué pasa con la justicia en el nuevo mundo? ¿Cómo hacer justicia cuando no hay policías ni tribunales? Solo personas tratando de sobrevivir a su propia realidad. En Thomas Richard en la TV, el programa se perdió de una gran oportunidad de explorar esa transformación temprana de Rick, que no solo fue moldeado únicamente por amenazas externas, sino que también fue modelado por lo que tuvo que hacerle a personas como Thomas Richard. Puede que estos capítulos de la serie fueran oscuros, pero esa oscuridad fue lo que le dio a The Walking Dead esa sensación de realidad. No eran solo los muertos vivientes lo que causaban terror, sino más bien la idea de los límites que pueden alcanzar las personas dentro de una sociedad sin reglas. Y Thomas Richard fue el primer recordatorio de esto. No necesitaba un arco de varios episodios, ni nada por el estilo. Incluso puede haber sido un solo episodio, algo como un capítulo dedicado a descubrir quién era el asesino en la prisión. Al menos eso habría aportado algo a la historia. Y bien, pudo haberse convertido en algo realmente inquietante, como ocurre en los cómics, aunque adaptando algunos detalles para que funcionaran mejor en pantalla. Y
Y pienso que no se mostró más en pantalla por lo oscuro que era para la audiencia, y se enteraron más, al menos, eso habría aportado algo a la historia. Y bien, pudo haberse convertido en algo realmente inquietante, el como ocurre en los cómics, aunque adaptando algunos detalles para que funcionaran mejor en pantalla. Y pienso que no se mostró más en pantalla por lo oscuro que era para la audiencia, y se centraron más en la supervivencia del individuo en la TV. En conclusión, Thomas Richard no era un villano desechable. Fue una de las primeras señales de cómo va a ser el nuevo mundo de The Walking Dead. Dale un like al video y comenta si te pareció entretenido. Y si quieres que hablemos sobre algún tema que te guste, ponlo en los comentarios. Y con eso solo doy gracias por haber llegado a este video. Y con esto me despido, no sin antes desearte una feliz noche.